Hola chicos, en el día de hoy vamos a socializar el segundo taller de matemática, geometría y estadística que correspondió durante esta segunda semana virtual del cuarto periodo. Entonces, en nuestro primer tema o nuestro primer punto sobre matemáticas teníamos un ejemplo en el cual nos decían que en el supermercado vendían 500 gramos de queso mozzarella por 12.000 pesos, que cuánto costaba 1.250 gramos de ese mismo queso. Entonces vamos a mirar cómo estos datos los íbamos a relacionar con unas razones, como lo indiqué en nuestro encuentro, para poder hallar nuestra regla de 3 simple. Entonces teníamos 500 gramos con respecto a 12.000 pesos y necesitábamos hallar 1.250 gramos con respecto al valor que debíamos de socializar. Entonces ya tenemos las razones, recordemos lo que yo dije en clase, que las magnitudes debían de ser debajo de cada magnitud igual. Entonces si acá hay gramos, abajo también debía de ser gramos. Listo, para poder que nuestra regla de 3 simple quede de tal manera concreta y clara para poder realizar. Entonces tenemos que la regla de 3 simple debía de multiplicarse en cruz, ¿cierto? En X, perdón. Entonces tenemos que 12.000 pesos es el dato con el cual voy a multiplicar con 1.250 gramos. Aquí lo vemos y lo vamos a dividir por 500 gramos, porque al multiplicar en cruz, 500 se multiplicaría por la incógnita. ¿Listo? Entonces multiplico 12.000 pesos por 1.250 gramos, me da 15 millones y al dividirlo entre 500 me da 30.000 pesos. O sea que 1.250 gramos de queso me van a costar 30.000 pesos. Vamos en nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio nos indica que por cada 20 carpinteros podían amoblar 5 departamentos a la semana. Y nos indican cuántos departamentos a la semana podrán amoblar con 8 obreros más. O sea, al indicarnos la palabra 8 obreros más, o sea que nos están indicando que ya habían los 20 carpinteros más otros 8 obreros. Entonces la solución era 28 obreros o 28 carpinteros. ¿Cuántos departamentos había que se podía amoblar? Y 20 carpinteros amoblaban 5 departamentos, ¿cierto? Entonces teníamos que estas razones, miren, las magnitudes son iguales, carpinteros con carpinteros y departamentos con la incógnita que es para saber cuántos departamentos se podrían amoblar con 28 obreros o carpinteros haciendo su respectivo trabajo. Entonces multiplicábamos 28 por 5, nos daba 140 y lo dividíamos por 20, que 20 es la otra multiplicación que se hacía con respecto a la incógnita, se dividía, entonces nos indica que son 7 departamentos. Entonces pongamos cuidado, porque son magnitudes directamente proporcionales. Recordemos que entre una cantidad de obreros hay 5 departamentos y entre más obreros, entonces va a haber más apartamentos, ¿cierto? Entonces por eso son directamente proporcionales. En nuestro taller de geometría teníamos reemplazar el valor de radio de nuestra esfera, que constaba de 5 centímetros, reemplazarlo con la fórmula 4 tercios por pi por radio del cubo, y conforme vamos reemplazando, 5 a la 3 da 125 y vamos a multiplicar esos 125 por 4 y a dividirlo por 3 y ya de último lo multiplicábamos por pi. Entonces 5 por 4, perdón, 125 por 4 da 500.
500 lo dividimos entre 3, nos da un decimal de 166,6 y al multiplicarlo por pi ya da un valor total de 523,3 centímetros cúbicos. Si ustedes en el ejercicio colocaron solo centímetros, recordemos que estamos hablando de que la unidad básica de volumen es centímetros cúbicos. ¿Listo, chicos? Tenemos en nuestro volumen de cono una fórmula en el cual la fórmula nos indica que debemos de realizar el área de la base por la altura dividido entre 3. Recordemos que la base de un cono es un círculo y que para hallar el área de ese círculo era pi por radio al cuadrado y que ya teniendo esa área de la base lo vamos a multiplicar por la altura y entonces en este cono tenemos conocimiento de nuestro radio, pero de nuestra altura no la tenemos, ¿cierto? Entonces, como no tenemos el valor de nuestra altura, vamos a resolverla de tal manera con el valor que ustedes quisieran, se los di opcional en nuestro encuentro virtual para poder que nuestro resultado fuera totalmente diferente de cada uno de ustedes, pero siempre y cuando hayan reemplazado bien la fórmula correspondiente. Listo, entonces acá hasta el punto todos debían de tener claro hasta aquí que pi se multiplicaba por 25 porque 5 a la 2 era 25, en la forma que la potencia da 5 por 5, 25, por altura divide entre 3. ¿Listo? Entonces recordemos que pi vale 3,1416 o 3,14 como ustedes querían, pues dependiendo de la cantidad de decimales que querían proporcionar. Y yo aquí hice el ejemplo de que mi altura de mi cono tenía una altura de 10 centímetros, multipliqué 25 por 10 y me dio 250. Ese valor lo multipliqué por pi y me dio 785,4, lo dividí por 3 y me dio un total de 261,8 centímetros cúbicos. Recuerden que tenían que multiplicar siempre estos tres valores y ya después de multiplicar esos valores, ahí sí se dividía por 3. Listo, chicos, vamos entonces con el taller de estadística, que era reconocer las partes de nuestras expresiones variables, reconocer que era una variable, que cuál parte era nuestro coeficiente, cuál era nuestro operador y cuál era nuestro constante de las expresiones que les había dado. Entonces, en nuestro primer ejemplo tenemos que este número negativo, menos 4, está acompañando a nuestra incógnita. Entonces, por consiguiente, que siempre el número que acompaña a la incógnita se llama coeficiente y que ahí tenemos la variable que siempre se representa por letra como letra G. ¿Listo? Tenemos el número 3 como coeficiente porque siempre está al lado de nuestra incógnita, que la incógnita viene siendo llamada variable con la letra K, y tenemos un operador porque ese menos no corresponde al 3. ¿Por qué, chicos? No corresponde al 3 porque antes hay un número. Ese número está indicando que hay que operarse primero 5 menos 3, ¿cierto? Entonces, al operarse, nuestro operador debe de ser una resta y el número 5 como una constante. En nuestro siguiente ejercicio teníamos P como variable, operador una suma y un número constante de 10. ¿Por qué no es coeficiente? Porque no está pegado a la incógnita, no está junto con ella. ¿Listo? Y chicos, aquí en el primer, me devuelvo en el primer ejercicio. Recuerden que cuando no hay un operador, significa que estos dos números se están multiplicando. Recordemos que acá hay una incógnita, pero esa incógnita va con respecto a situaciones, se va a ir resolviendo. ¿Listo? Nuestro ejercicio número 4 teníamos S sobre 8 y en S es nuestra variable y el 8 es un número en el cual sería una constante. ¿Listo? Y tenemos por último 7n a la 5, 7 como coeficiente porque es el que acompaña a la n
y n como una variable que también tiene una potencia de 5. ¿Listo? Espero que hayan comprendido, atendido, resuelto todas sus dudas con este video de socialización y me alegra mucho pues ver de pronto como el esmero de ustedes por comprender, por entender cada uno de los temas y acoplarnos un poco a esta parte virtual.